sino gracia sin S y con acento en la C. Gracia. ¿Qué significa gracia? Un regalo. Pero ¿cómo es ese regalo? ¿Qué condición tiene ese regalo? Lo que hemos recibido. El asunto es que si lo llevamos humanamente, cuando un hermano me hace un regalo a mí, ¿verdad? Me invita a comer a su casa y se esmera con una buena comida, entonces en nuestro interior queda algo. Y es que yo me siento como comprometido o comprometida a devolverle el favor que ese hermano me ha hecho. O lo invito a comer o le hago un regalo especial. Con Dios es muy diferente. Porque Dios, la gracia de Dios es algo que Dios nos da, pero algo que es incomprensible a la mente humana es que nosotros entendemos que Dios nos da la gracia y es porque nosotros no lo merecemos o no nos lo merecemos. Oye, ¿qué cosa tenemos en nuestra vida espiritual? Hay unos que creen que lo merecemos porque yo doy diezmo, porque yo doy ofrenda, porque yo hago obra misionera y quiero pagarle a Dios con eso. Pero hay otros que entienden que no la merecen porque es demasiado bueno como para aceptarlo como bueno y válido. Entonces, en los dos lados hay problemas. La gracia, hermano, es un don divino que surgió en lo más profundo del corazón de Dios. La gracia es algo que tú ni yo merecemos. Entonces, cuando yo digo, es que yo soy muy pecador, es que yo soy muy pecadora para merecer, es por esa razón es que tú mereces gracia. No te mortifiques por algo que Dios sabe. Si hay algo que la gracia se manifiesta en mí y en ti, es que yo soy un pecador y yo necesito la gracia divina para alcanzar el cielo. Cuando Cristo vino aquí a la tierra, hablaba de un reino. Los discípulos, la gente religiosa, estaban equivocados con el concepto realmente de lo que es un reino. Y era que ellos creían que el reino era un reino terrenal. Y en parte, tanto los discípulos como los dirigentes religiosos tenían razón. Porque si nos vamos al Antiguo Testamento, Dios tenía un rey que era el rey David. Y los reyes salían a pelear por el pueblo. Y Dios estaba con el rey cuando guardaba los mandamientos de Dios, estaba en conexión con Dios. Sí, ellos se mantuvieron con un concepto, por eso dice el apóstol Pablo, que ellos se mantuvieron con el viejo pacto. Y no vieron el nuevo pacto, se quedaron con la letra y no con el espíritu. Por eso dice el apóstol Pablo que la letra mata, pero el espíritu que vivifica. Entonces yo veía un reino. Cristo hablaba de dos reinos, pero hubo un reino que se inauguró y fue el reino de ¿qué? De la gracia. ¿Cuándo se inauguró? Se manifestó en todo su esplendor cuando Cristo muere en la cruz del Calvario. Ahora estábamos perdidos eternamente. Ahora a través de Cristo podemos llegar a lo que Adán perdió en el huerto del Edén y llegar al reino de los cielos. Por eso Cristo dice en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo es el vínculo entre Dios y los salvados. Entonces Cristo inauguró un reino de ¿qué? De gracia. Ahora, Dios no se manifestó. Hay cosas que se manifestaron en el Antiguo Testamento, pero que en el Nuevo Testamento se manifestaron en su máximo esplendor. Son muchas, pero voy a explicar dos solamente. Por ejemplo, ¿cuántos creen que el Espíritu Santo estuvo en el Antiguo Testamento? Estuvo en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿dónde se manifestó el Espíritu Santo en su esplendor? Hechos capítulo 2, porque hay una promesa de Joel capítulo 2 de que Dios iba a manifestar a través del derramamiento del Espíritu Santo.
La gracia se manifestó en la cruz en su máximo esplendor, igual que el Espíritu Santo. Pero en el principio de la creación también había gracia. Y se lo voy a explicar. Cuando Dios crea a Adán, ¿verdad? En el sexto día. Y Adán abre los ojos y ve el paraíso, y ve el Edén, y ve los animales. Y Dios le dice, tú le vas a poner los nombres de los animales y todo eso. ¿A qué te llamas eso? ¿Qué es eso? Gracia. Porque Adán todavía no le ha sembrado ni un árbol. Adán no hizo nada. Adán le dieron la responsabilidad de un huerto sin poner nada. Eso se llama gracia. Entonces la gracia siempre ha existido. Dios es bueno. Los 3 fines del tiempo de gracia. ¿Usted sabía que hay 3 fines del tiempo de gracia? ¿Cuántos lo sabían? Vamos a ver si el tiempo nos da para desarrollarlo. Dios es bueno y no quiere que nadie se pierda. Hermano, si en esta mañana el enemigo te tiene a ti atado a un vicio y te dice que todo está perdido para ti, dile no, para mí nada está perdido. Tú sí estás perdido eternamente, pero yo en Cristo Jesús soy salvo por su gracia. Sino que todos procedan al arrepentimiento. Y es bueno entender el concepto de arrepentimiento y buscarlo en la palabra realmente griega. Arrepentimiento no es llorar por el pecado. A veces creemos que cuando estamos llorando por un pecado estamos sintiendo un arrepentimiento, cuando en realidad eso no es arrepentimiento. Ustedes recuerdan un caso, poniendo un caso paralelo con arrepentimiento. ¿Ustedes se recuerdan cuando Saúl se rebeló contra Dios? Que Saúl se desesperó y ofreció sacrificio, que era Samuel que le tocaba. Y cuando Samuel le dicta la sentencia a Saúl, Saúl le dice, pero ya que me dictaste la sentencia, por lo menos delante del pueblo, exáltame. Preséntame. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento tuvo David, Salmo 51. David sí tuvo arrepentimiento, porque David dijo, Señor, contra ti solo he pecado. Porque el verdadero arrepentimiento es entender que nuestro pecado le hace daño al corazón de Dios. Escuche bien. Cuando tú y yo pecamos, a veces pecamos tan ligeramente. Cuando tú y yo pecamos, no es pecamos contra el hermano, puede directamente contra Dios. Eso lo explica David en el Salmo 51. Y a Dios le duele, porque el pecado, hermano, no es cosa suave. De hecho, el pecado va a ser, junto con el Satanás, que es el autor del mal, va a ser el último enemigo destruido. Dios va a destruir el pecado, porque el pecado es un intruso que no estaba en el plan de Dios y que ha causado tantos problemas. Entonces cuando yo me arrepiento, yo siento que es a Dios que estoy ofendiendo. Entonces le pido perdón a Dios, pero dice el sabio Salomón en Proverbios 28 que el arrepentimiento es apartarse del mal. Es decir, si yo me arrepiento porque cometí un pecado, yo tengo que apartarme. Entonces hay condición ahí, porque dice, si me arrepiento y me aparto, alcanzaré misericordia. La condición para alcanzar la misericordia de Dios no solamente yo confesar mi pecado, sino también apartarme del pecado, porque yo entiendo que si me mantengo en pecado, voy a seguir hiriendo el corazón de Dios. Piensa en esta mañana, yo también pienso en esta mañana, que cuando yo peco, yo estoy ofendiendo el corazón ¿de quién? De Dios. No piense en el pastor, no piense en el anciano. Del Señor, te he estado ofendiendo tantos años. Me arrepiento, pero quiero, Señor, que tú me uses para tu honra y tu gloria, apartándome del pecado. No hagan como el hombre de la gallina, que se robaba todos los días una gallina y le pedía perdón a Dios. Y un día se acostumbró tanto a robar la gallina
Que un día dijo, Señor, te pido perdón por la gallina que me robé hoy y por la que me voy a robar mañana. Se ve un poco jocoso, increíble, hermano, pero muchas veces nosotros lo hacemos con nuestras acciones, esas cosas. Pedimos perdón anticipado. Arte para atrás. Ok. Cercano está Jehová de quienes, de todos los que le invocan. A todos los que le invocan, ¿de qué? Entonces, si el salmista está diciendo, hay mucha gente que invocan a Jehová, pero no lo invocan de verdad. Porque si hay algunos que invocan de verdad, es porque hay muchos que invocan de mentira. ¿Entienden la idea, hermano? Hay muchos religiosos que invocan a Dios, invocan a Dios, pero no lo invocan de verdad. Su corazón está muy lejos. Buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que esté como cercano. Gracias, ministro. Tenemos que llamar a Jehová mientras esté como. En este tiempo Jehová está lejos o está cerca. Está cerca, ¿verdad? Aprovechemos. ¿Significa que habrá un tiempo cuando Dios no estará cercano? Hermano, si Dios te está diciendo que lo busque ahora que Él está cerca, es porque va a venir un tiempo que Él no va a estar cerca. La sierva del Señor dice que nosotros tenemos que leer la Biblia a la luz de la lógica y de la sabiduría del Espíritu Santo. Si Jehová te está dando un consejo en esta mañana de que lo busque mientras está cercano, es porque un día Él no lo va a estar. No estará cercano y no podrá ser hallado. Ese tiempo empieza cuando termina el tiempo de ¿qué? De gracia. Ahora, la gran pregunta en esta mañana, y se la hago a ustedes, pero ¿cuándo se acaba el tiempo de gracia? Me gustaría escuchar las ideas de ustedes como iglesia. Yo sé que aquí es una iglesia que está sana doctrinalmente, con su pastor y sus ancianos. Díganme, hermano. ¿No hay una segunda oportunidad, hermano? No hay más oportunidad. Sí mismo es, hermano. ¿Y hay alguien más con una buena opinión? Como decía el hermano, cuando llega la muerte, porque la Biblia, ustedes lo saben muy bien, los muertos nada. Cuando se llega la muerte y se acaba la oportunidad también de arrepentirse, porque tanto los justos como los impíos van a la tumba. Si usted murió sin arrepentirse, entonces para usted se terminó el tiempo de gracia. Si usted se murió y se salvó, usted queda sellado para la vida eterna. Porque, mira lo que dice Eclesiastés, ¿por qué el tiempo de gracia se acaba para los que se mueren? Porque los que viven, usted y yo que estamos vivos sabemos que vamos a morir algún día. Pero los muertos, nada, ni tienen más paga, porque su memoria está puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del cielo. Está claro, hermano. El que murió en Cristo está durmiendo. Y el sueño, cuando usted está durmiendo y usted se da cuenta de lo que pasó en la esquina del recitario, a usted se lo cuenta. Todo lo que le viniera a la mano, dice el mismo, en el capítulo versículo 10, dice el sabio Salomón, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según que tu fuerza, porque en el Seol a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, nada de eso hay. No, ciencia no se va a estudiar, sabiduría no se va a alcanzar, porque ya está por muerto.
Dice el mismo sabio Salomón en Eclesiastés 12:6, cuando la cadena de plata se quiebre y se rompe el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el foso. Tú no sabes cuándo es el día de tu muerte o qué va a pasar de aquí a 5 minutos. Y algo increíble, hermano, pero es cierto porque las estadísticas están ahí. Nosotros como pueblo de Dios, cuando hablo de pueblo de Dios, me refiero a la iglesia, a los 22 millones de adventistas que hay en el mundo. No me refiero a la iglesia local, sino a la conferencia, las 13 divisiones que tiene la iglesia a nivel mundial. Se ha hecho estudios donde la estadística nos dice que los adventistas, antes que damos un ejemplo de salud, el índice de muerte por ataque al corazón se ha incrementado. ¿Y ustedes saben por qué? Porque en realidad, hermano, no nos hemos llevado del consejo inspirado de la sierva del Señor de cómo comer y cómo vivir. No solamente comer sano, sino vivir una vida en paz con Dios y con el prójimo. Porque usted puede comer sano, pero si en su vida hay una incertidumbre de qué va a pasar en el futuro, qué va a pasar con mis hijos, qué va a pasar conmigo, entonces eso trae problemas, estrés, trae problemas al corazón. Entonces, es serio el asunto de la salvación. Usted no sabe lo que va a pasar dentro de 5 minutos. ¿Cuánta gente usted no salió de su casa y dice, bueno, fulano murió de un ataque al corazón de repente y se fue? Un muchacho joven que me tocó ir al funeral, llevar la palabra de Dios a ese funeral, estaba con su novia hablando y toda la cosa, y en un motor quedó irreconocible en un accidente muy instantáneamente por un muchacho joven. Entonces la salvación, hermano, es cada segundo, cada minuto, porque tú no sabes el día, o yo no sé el día que me voy. ¿Usted tiene alguna pregunta, hermano? Si oyeis hoy su voz, ¿qué dice la palabra? Que mañana yo me arrepiento, que yo voy a hacer planes para bautizarme en enero, que yo voy a bautizar para el 2025. Es hoy. El día de tu salvación es hoy. Número 2, cuando se peca contra el Espíritu Santo. ¿Cómo es que yo peco contra el Espíritu Santo? ¿Cómo yo peco contra el Espíritu Santo? El mismo Jesucristo dijo, miren, esta palabra de Jesucristo es tan seria que Jesucristo no se refirió ni a él mismo, sino a quién, al Espíritu Santo. Dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Esa primera parte de la palabra de Dios dice, todo pecado, es la misma palabra que se usa en San Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, es decir, a todo. Cuando la Biblia dice todo, se refiere a toda la humanidad. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. ¿Pero por qué no será perdonada? ¿Por qué no será perdonada? ¿Cuál es la blasfemia? La palabra blasfemia es algo terrible. Dígame, hermano, allá le pregunté. ¿Cuándo se le retira la gracia a lo que esté vivo cuando Ok, dígame, hermano, aquí. Esa pregunta a la blasfemia del Espíritu Santo es el rechazo al medio que Dios tiene para el hombre. Es el Espíritu Santo. Cuando Dios rechaza ese medio único que Dios tiene, aunque Él quiera, no puede hacer nada. Exacto. Contestando la pregunta de usted, hermano, estamos tarde y no sé cómo ustedes aquí se manejan con el tiempo. Mire, Cristo ahora mismo, el 22 de octubre del año 1844, Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo. Cristo ahora mismo, y eso es importante, iglesia, que ustedes lo sepan. ¿Qué está haciendo Cristo ahora? Cristo está como sumo sacerdote intercediendo
por ti y por mí. Y está llevando a cabo el juicio investigador, que está relacionado con su segunda venida. Cuando el Padre, porque el nuevo Jesucristo lo dijo, cuando el Padre diga ya, entonces llegó la hora, porque Jesucristo dijo que solamente el Padre sabe la hora y el día. Claro, Jesucristo lo sabe también, pero como humano, Él le refirió esa potestad para depender de su Padre. Cristo sabe. Vamos a decir lo siguiente: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dice ya. Entonces Jesucristo se quita la ropa de sumo sacerdote, porque ya todo está decidido. Ya el juicio investigador se llevó a cabo. Ya los que se van a salvar se salvaron, y los que se van a perder se perdieron. Ya no hay más oportunidad. Ya Cristo revisó los casos de los muertos que murieron en Cristo, y ya el impío decidió su destino. Ya todo está decidido. Ya no hay que seguir llevando el juicio investigador. Ahora Cristo se quita la ropa de sumo sacerdote, porque ya se acabó el juicio. ¿Y qué ropa se pone? Dice Apocalipsis. Se pone la ropa de Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Pero por qué se pone la ropa de Rey y se quita el sumo sacerdote? Porque viene a buscar un pueblo. Porque no hay un rey sin pueblo. Para que un rey sea un rey, tiene que un pueblo seguirlo. Entonces ahora Cristo viene como Rey de Gloria a buscar su pueblo, los que están vivos, los elegidos y los que están muertos. Entonces cuando Cristo viene dice en Mateo 25, con millares y millares de ángeles, ya no viene como el niño del pesebre, sino que viene con poder y gloria. Y con voz audible, y todo ojo le verá. Entonces los impíos que estén vivos en la tierra, con su resplandor quedan aniquilados. Entonces los muertos en Cristo resucitan primero. Entonces los que estemos vivos, y yo espero estar vivo para eso, seremos arrebatados juntamente con Él, y Él nos lleva al reino de los cielos. Ahí se acabó la gracia, hermano, cuando ya todo está decidido. Entonces, 1000 años, Apocalipsis 20 en el cielo. Entonces hay una tercera venida, porque se predica muy poco, pues hay una tercera venida de Cristo. Cuando Cristo baja con la nueva Jerusalén, porque otro detalle, hablamos mucho del cielo, pero en el cielo lo vamos a vivir. En el cielo vamos a vivir 1000 años. Quizá, no está revelado, pero quizá cuando vivamos ya en la nueva tierra, vayamos al cielo de paseo a los mundos no caídos, pero realmente donde vamos a vivir en esta tierra renovada, en el nuevo Edén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Cristo viene con la nueva Jerusalén. Entonces Dios le permite otro detalle para que no se dejen engañar por lo que andan engañando ahí con la palabra de Dios. No es Satanás que resucita a los impíos, porque Satanás no puede resucitar a nadie. ¿Por qué? Porque Satanás, dice Ezequiel capítulo 28, que es un ser creado. Y los seres creados no tienen vida en sí mismos, sino que dependen del que tiene vida en sí mismo, que es Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Por eso, Lucifer, cuando se rebeló contra Dios, fue echado. Cuando Adán se rebeló contra Dios, fue echado del huerto del Edén. Entonces, hermano, ahí desciende fuego del cielo y destruye a Satanás y sus secuaces. ¿Y saben qué? Bueno, voy a terminar el tema aquí porque voy a ser prudente. Está interesante el tema, pero cuando me inviten una segunda vez yo predico el tema. No me gusta usar la imprudencia porque sé que hay personas que tienen que tomar tratamiento y comer. Pero voy a terminar con esto, hermano. Miren, hablamos mucho de la gracia, pero también hablamos mucho de que cuando Cristo venga por tercera vez va a destruir a Satanás y sus secuaces, ¿verdad? Pero primeramente, hermano, ¿saben una cosa? Yo quiero que ustedes se lleven reflexionando, aparte de la gracia, se lleven esta mañana en sus corazones el profundo amor de Dios por su creación. Y aunque usted no lo crea, Satanás es creación de Dios.
que eres malo, perverso, lo peor que ha existido en esta existencia, Satanás. Pero Dios lo creó. Claro, Dios no creó a Satanás, creó a Lucifer. Ojo, creó a Lucifer y él se convirtió en Satanás por su rebeldía contra Dios. Ahora bien, ustedes saben una cosa, que ese día, cuando Dios destruya a Satanás junto con los impíos, Dios va a llorar. Dios va a estar triste. Y se lo voy a comparar con algo de la misma Biblia. Ustedes saben que David tuvo un hijo que se llamaba Salomón. Ustedes estudien eso en su casa. Miren la característica de Absalón. Ustedes se van a dar cuenta que Absalón tenía la misma característica de Lucifer. La misma característica de Lucifer. Era hermoso. Su pelo era tan hermoso. Era tipo brillante. Tan brillante y con tanta influencia como Lucifer tuvo en el cielo para engañar a los ángeles, que Absalón engañó parte del pueblo. Y tenía tanta influencia como Lucifer tuvo en el cielo, que todo el mundo venía y trataba su caso con él. Antes que David, tomen ese detalle, miren la influencia que él tenía. Claro, ayudado por algunos colaboradores que eran también de David. Pero cuando Absalón quería matar a David, dice Apocalipsis 12 que en el cielo hubo una guerra. Hermano, cuando usted y yo estamos guerreando, ¿qué usted quiere conmigo? Yo quiero con usted. Matar. Ahora ustedes entienden por qué Jesucristo dijo en San Juan 8:44 que Él vino a matar y a destruir. Tomen ese detalle, tomen los detalles de la Biblia. Satanás quería matar a Dios. Oye, qué cosa. Al que tiene vida eterna, Satanás, y quería matarlo también humanamente. Porque cuando se le escapó, dice Juan que querían matarlo y se le escapó entre ellos. Muchas veces Satanás intentó matar a Cristo. Tanto era allí en el cielo como aquí en la tierra. Pero cuando matan a Absalón, ¿qué hace David? Llora. Se me decía a Absalón que lloraba por él humanamente. Pero David lloró por él. Dios ama su creación. Por eso ahora yo entiendo por qué Ezequiel dice: Dios no quiere la muerte del impío, sino que todos procedan a aquel. Hermano, miren, si Satanás te dio a ti en tu mente y en tu corazón que tú estás perdido, que para